Como prometimos, hoy el profesor Cajiga va a presentar el tema El Santuario. Es importante porque los diversos muebles de este aparecen en varios de los próximos capítulos de Apocalipsis. Usaremos los libros de Éxodo, Levítico, Daniel y Hebreos para explicar todo lo relacionado con el santuario y sus servicios. Pero antes, una oración. Dios eterno, gracias por tus bondades para con nosotros, al hacernos conocedores de estas profecías. Como en cada ocasión, imploramos tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora con ustedes, el profesor Luis Germán Cajiga. El tema de hoy es el santuario. Y usted preguntará, ¿pero por qué el tema del santuario? Hablando de Apocalipsis. Sencillamente porque el santuario y sus muebles y su culto se menciona muchas veces en Apocalipsis. Se menciona los 7 candeleros, el altar del sacrificio, el altar del incienso, el arca del testamento, el templo, el tabernáculo del testimonio. Es algo que se menciona continuamente en Apocalipsis. Por lo tanto, tiene una relación bien estrecha con este libro de profecía que es el Apocalipsis. Así que vamos a ver sobre el asunto del santuario. Del mismo comienzo de la humanidad, Dios mostró al hombre, luego de la entrada del pecado, la importancia de los sacrificios sanguíneos o cruentos. Era necesario ofrecer un sustituto que muriera en lugar del pecador. Dice Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles de qué? Pieles de cordero. ¿Por qué cordero? Porque ese cordero simboliza a Cristo. Así que el hombre tenía que sacrificar, porque era necesario un sustituto, alguien que muriera en el lugar del hombre. Y esto sucedió, hermanos queridos, 2000 años antes de Cristo. Bueno, 4000 años contando de la creación. Y de los tiempos de los patriarcas, 1500, 2000, 2200, 2300 años antes de Cristo, se inició ese sistema de sacrificios. Ya Adán lo hizo, Noé lo hizo también, etcétera. Cada patriarca hacía lo propio. En estos temas usamos la versión bíblica Reina Valera, donde el nombre de Dios aparece como Jehová. En hebreo el nombre es Yahweh, o sea, YHWH, son 4 letras consonantes que no se pueden pronunciar. Este idioma no contiene sonidos vocales y el que leía suplía las vocales, los sonidos vocales. Luego de la cautividad babilónica y para evitar profanar el nombre sagrado, los judíos sustituían las 4 letras que se llama el tetragrama por la palabra Adonai. Con el transcurso del tiempo, el sonido del nombre quedó en el olvido. Por tanto, que diga hoy día que el nombre es así, de esa manera, nadie tiene razón porque no se conoce todavía cómo es el nombre real, la pronunciación real del tetragrama. Fueron los masoretas, los primeros siglos del cristianismo, los que trataron de suplir los sonidos vocales del tetragrama, añadiendo las vocales del Eloah, singular de Elohim. Por ejemplo, miren ustedes, ve YHWH, le ponen la E aquí, la O aquí y la A aquí, de Eloah. Y así tenemos Jehová o Jehová. Al castellanizar la Y por J, la W por V y eliminar la H final, llegamos al nombre Jehová, que es el nombre más común que hay. Sin embargo, hoy día mucha gente cree que ese no puede ser el nombre. Hay muchos eruditos bíblicos que rechazan el nombre de Jehová y prefieren Yahweh o Yahvé, el que es más reconocido sobre todo en las versiones católicas de la Biblia. Hoy hay quienes han propuesto el nombre Yahohu. Lo importante es que sea cual sea, se le dé la debida reverencia al nombre sagrado de Dios. Solo en la eternidad sabremos el verdadero significado o pronunciación del nombre de Dios. Cuando Adán y Eva fueron vestidos de pieles, ese cordero sacrificado representa a Cristo. Las pieles significan la justicia de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que Adán, naturalmente, al tener frente a sí ese animal y ser degollado, derramar su sangre, sabe que ese animal sustituye al hombre. Y 4000 años después viene Cristo a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Génesis 4, 4 y 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
y Abel trajo también de su primogénito de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel significa Cristo, el cordero sacrificado. Pero la ofrenda de Caín eran vegetales, eran frutas, eran cosas de la tierra, lo cual no tiene el mismo significado. Definitivamente no lo es. Génesis 8:20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así vemos cómo Noé, después del diluvio, viene entonces también, vuelve, o sea, se repiten los sacrificios. Holocausto significa ofrenda del todo quemada y era la forma de sacrificio más común entre los hebreos. En el santuario se quemaba un animal por la mañana y otro en la tarde, a la salida del sol y a la puesta del sol. Y los sábados 12 de la mañana y 12 en la tarde, significando justamente el sábado una doble ofrenda a Dios. Génesis 12:8, y Abraham pasó de allí a un monte oriente de Betel y extendió su tienda y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Así que Abraham es el mayor ejemplo, hacía altares donde quiera que iba. Había un recuerdo de él en los altares de piedra que él edificaba. Cada animal sacrificado bajo el antiguo pacto representa a Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cada ser humano, al presentar un sacrificio, mostraba su fe en un Redentor futuro. 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que no tenemos que ir ya a sacrificar, a presentar animales delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Éxodo 25:8, me han de hacer un santuario y yo habitaré entre ellos. Ese santuario o ese tabernáculo es donde Dios se iba a manifestar a Moisés. Dice Éxodo 25:40, y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró a Moisés el verdadero tabernáculo, el santuario del cielo, y Moisés hizo una copia en la tierra. Pablo dice por eso que una copia o un bosquejo de las cosas celestiales. Éxodo 31 nos muestra que Dios escogió los artífices del santuario. Bezaleel y Aholiab, a estos colmó Dios del Espíritu Santo para hacer lo que sería la habitación de Dios con su pueblo. El pueblo donó oro, plata, bronce, lino y otros materiales en abundancia para la construcción. El santuario se llamaba también tabernáculo porque era una tienda de campaña que lo cubría. Éxodo 30, versículo 1, harás también altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Este altar es el altar de los sacrificios. Entonces se hacían estos holocaustos y se recibían todos los sacrificios que los hijos de Israel hacían diariamente, se presentaban ahí en ese altar. Dice verso 18 al 20 de Éxodo 30, harás también una fuente de metal con su base de metal y las has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies cuando entraren en el tabernáculo del testimonio. Así que esa agua, esa fuente de bronce importante para que se tenían que lavar, entrar limpios al santuario. Éxodo 25, 31 y 32. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado suyo y 3 brazos del candelero del otro su lado. Ese es el tabernáculo. Harás también una mesa de madera de acacia y la cubrirás de oro puro y le has de hacer una cornisa de oro alrededor y pondrás sobre ella la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Es decir, que había el altar, el candelabro de 7 brazos y también una mesa. Era la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa y candelero, junto con el altar de incienso, eran los únicos muebles del lugar santo. Aquí vemos justamente los 2 muebles, la mesa de los panes y el candelabro de 7 brazos. Éxodo 25, 10, 11, 17 y 18. Harán también un arca de madera de acacia, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y harás una cubierta de oro fino. Harás también los 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 cabos de la cubierta. Dice el 25-21, y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Así que los testimonios, o sea, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, iban a ser puestas justamente dentro del arca. El arca es un símbolo del trono de Dios.
El arca del pacto era el único mueble del lugar santísimo. Entre los dos querubines se hallaba una luz llamada Santa Shekinah, que simbolizaba la presencia de Dios. Entre la ley violada dentro del arca y la presencia de Dios está la tapa del arca o propiciatorio, significando la misericordia del Señor. Si no fuera por su misericordia, todos seríamos destruidos. Vamos a ver la posición. En este diagrama ven ustedes la posición de los muebles en el santuario. Se tira una línea horizontal y una vertical, notará que forma una cruz. Aquí están los muebles justamente del atrio, que era el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Luego tenemos el lugar santo con el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Y finalmente en el lugar santísimo que está el arca del pacto. Son todos los muebles del santuario. Era algo rico, algo hermoso, muy bonito el santuario, sobre todo por dentro. Cristo es todo en el santuario. El altar del sacrificio significa el sacrificio de Cristo. El cordero ofrecido en holocausto es Cristo. El candelero es Cristo, que es la luz del mundo. La mesa de los panes es Cristo, que es el pan de vida. El altar del incienso es Cristo, que es sacrificio de olor suave al cielo. El arca del pacto, el trono de Cristo junto al Padre. El santuario mismo representa a Cristo. Su interior es su divinidad y su exterior es su humanidad. Así que todo eso significa Cristo Jesús. Ahora bien, este es el campamento de Israel de noche. Justamente la luz, hay una luz que viene del cielo, que llega justamente donde está el lugar santísimo. La presencia de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Ahora queremos ir al santuario que está a mi espalda. Vamos a ver el santuario. Vamos a visualizarlo. Primeramente, vemos el santuario exterior. Esta cortina que está aquí es una cortina de cueros de tejones, que son una especie de delfines o focas. Esto era una cubierta bien resistente. Está aquí. Aquí vemos el atrio del santuario. Vemos aquí la fuente de bronce. Contiene agua donde se lavaban los pies y las manos los sacerdotes antes de entrar a oficiar en el lugar santo del santuario. Y aquí está el altar del sacrificio con sus 4 cuernos. Aquí se sacrificaba un cordero en la mañana, otro en las tardes y los sábados 2 y 2. Y el sacerdote que con otros demás sacerdotes oficiaban en el lugar santo. Ellos eran los encargados de cuidar el santuario, de cada una de sus partes. El santuario era portátil, se ensamblaba y se desamblaba fácilmente. Vamos a quitar la cortina, la cortina primera, que es la de cueros de tejones, y vamos a mirar el interior del santuario. Echamos la cortina hacia acá. Aquí tenemos ahora la siguiente cortina, que era de cueros de carneros teñidos de rojo. Esa era la segunda cortina. Luego había una tercera cortina que es de pelos de cabra. Así que era blanca, de pelos de cabra. Y la más cercana, la primera, era de lino bordado con querubines. Vamos a quitar también esta cortina. Vamos a ver ahora el interior del santuario. Aquí vemos justamente, al levantar las 20 tablas de oro, vemos el interior. Aquí está primeramente, antes del interior ya vimos al exterior, el altar del sacrificio y la fuente de agua. Al entrar por este velo que está aquí, donde hay 5 columnas de madera cubiertas de oro con bases de bronce, entramos y vemos aquí a la izquierda está el candelabro de 7 brazos. Había que mantener esas velas prendidas todo el tiempo. Algún sacerdote se encargaba de eso. Esta es la mesa de los panes de la proposición. Había 12 panes, 6 a un lado, 6 a otro, simbolizando los 12 hijos de Israel, la familia de Israel. Y luego el altar del incienso que está aquí. Brasas tomadas del altar de afuera eran puestas aquí, se quemaba incienso que estaba ardiendo todo el tiempo, día y noche. El incienso representa nuestras oraciones que van delante de Dios. Luego pasando el lugar santísimo, corriendo este velo que está aquí, que es el velo divisor, que está bordado también de querubines, se pasa entonces al lugar santísimo, que está el arca del pacto. El arca tiene 2 querubines labrados a ambos lados
y tiene aquí el propiciatorio, que es una tabla de oro sólido. Y los querubines también eran de oro sólido. Los dos hacían como un arco que cubrían el arca. Y aquí tenemos dentro del arca justamente están las dos tablas de piedra, los 10 mandamientos que están aquí, justamente las dos tablas que fueron colocadas dentro del arca. ¿Ven? Los 10 mandamientos, simbolizando que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el fundamento del trono de Dios. Y entre la ley que ha sido violada y los querubines, aquí también está la presencia de Dios, está el propiciatorio, que es un símbolo de la misericordia de Dios. Todo esto era una lección objetiva, dada 1500 años antes de Cristo nacer. Pero entonces al pueblo de Israel. Aquí estaba todo el ministerio de Cristo, sus sacrificios, todo estaba puesto aquí justamente 1500 años antes de él nacer. Aquí está el santuario, lo hermoso que es el santuario. En el día la presencia de Dios se manifestaba en una nube sobre el santuario. En la noche en una llama de fuego. El santuario se armaba y desarmaba relativamente fácil. Los levitas, descendientes de Leví, eran los encargados de cada parte del tabernáculo. Cuando el pueblo se movía, el santuario se establecía. Y el pueblo en cabañas se colocaba alrededor en perfecto orden. Números 9, 17 y 18. Miren qué lindo. Y según se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel se partían. Y en el lugar donde la nube se paraba, allí alojaban sus hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se partían y al mandato de Jehová asentaban. Así que ellos no ponían el santuario donde ellos quisieran, sino donde Dios decidía. La nube iba caminando, se paraba aquí la nube, armaban ahí el santuario. La nube se levantaba, desarmaban el santuario y ellos siguiendo la nube los guiara. Así por 40 años estuvieron ellos ahí con eso. El templo de Salomón, todo lo que era el santuario se colocó entonces dentro del templo. Aquí vemos el lugar santo y santísimo, aquí está el templo muy hermoso que hizo Salomón en honor a Dios. Salomón aumentó los candelabros en vez de haber uno de 7 brazos. Además de ese, habían también 7 más a cada lado, 14 otras luminarias, ¿no? Y en lugar de una fuente de bronce, había más también. Al frente 2 grandes columnas. Las columnas, lo interesante es que tenían sus nombres. Una se llamaba Boaz, otra Jaquín. Tenían sus nombres, las 2 columnas grandes que había frente al templo. Y noten ustedes tan lindas las enramadas, los capiteles de las 2 columnas. Era realmente algo bien hermoso y muy amplio el templo de Salomón. Aquí tenemos la vista del templo, justamente más o menos con todo su atrio y todo. Realmente era muy grande y muy hermoso. Luego viene el templo de Herodes, que fue comenzado en el año 20 a.C., y en los tiempos de Cristo todavía no se había terminado completamente tampoco, así que el templo era una joya realmente. Sus paredes de mármol se veían de lejos, cuando el sol les daba, era realmente el orgullo de los judíos, era el hermoso templo de Jerusalén. Hebreos 8, 1 y 2. Vamos a ver ahora la aplicación. Como en el libro de Hebreos, que es el único libro en el Nuevo Testamento, además de Apocalipsis, que menciona el asunto del santuario. Así que la suma acerca de lo dicho es tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Así que el verdadero tabernáculo que Moisés vio en el monte, el cual él copió, se encuentra en el cielo. Y ese santuario, el único que podía ser sacerdote es Cristo Jesús. Una vez que él muere en la cruz y es sepultado, resucita, sube al cielo, se convierte en el sumo sacerdote del santuario celestial. Ahí está ministrando él por ti y por mí, en el santuario del cielo. Así que Jesucristo está justamente ahí, delante de la presencia de Dios, está justamente siendo nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros, nuestro abogado. Son todos los títulos de Cristo Jesús. Hebreos 8:5, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Como hemos dicho ya eso, es un bosquejo y una sombra el santuario. Con todo lo hermoso que era, nunca se compara con el verdadero tabernáculo que está en el cielo, el verdadero santuario, donde Cristo ministra por nosotros. Hebreos 9, 6 y 7. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. El primer tabernáculo es el lugar santo. Mas en el segundo, el lugar santísimo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre.
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que según vemos aquí en el santuario, aquí justamente lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo pontífice, o sea, sumo sacerdote, una vez al año. Tenía que ser antes un sacrificio por sí y su familia, y luego entraba entonces al lugar santísimo. Pero antes, es muy interesante la fiesta de Yom Kippur, los dos servicios del santuario, el continuo o servicio diario. Cada individuo trae un sacrificio, dependiendo de sus medios económicos. La sangre asperjada en el tabernáculo lo contaminaba. Noten ustedes, se traen las ofrendas, animales son muertos a salir afuera, fuera del real, acá donde está el santuario, el atrio, y la cortina del santuario era asperjada con la sangre de los animales, demostrando que el pecado pasaba de usted, de la persona, a la víctima y de la víctima al santuario. Y el santuario se iba contaminando así diariamente. El culto al malo día de expiación. Mediante un sacrificio especial, el sacerdote hacía la expiación del santuario, una vez al año, una vez cada año. El sumo sacerdote, diariamente, junto a sus otros sacerdotes, oficiaban en el atrio y el lugar santo. En el día de expiación, solo él estaba autorizado por Dios a entrar en el lugar santísimo. ¿Saben ustedes que los sacerdotes tenían en el borde de sus trajes unas campanitas? Y cuando entraba al lugar santísimo, el pueblo afuera estaba orando y confesando sus pecados. Y sentían las campanitas sonando y sabían que él estaba vivo. Dice también otra tradición que lo amarraban, le ataban sus pies. Y si acaso algo pasaba, lo alaban. Lo sacaban arrastrados del lugar santísimo. Porque nadie podía entrar ahí, algo sagrado. Solamente el sumo pontífice podía entrar. Ahora bien, Levítico 16, 7 y 8. Después tomará los dos machos de cabrío y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y echará suertes, Aarón, sobre los dos machos de cabrío. La una suerte por Jehová, la otra suerte por Azazel. Recuerden ese nombre, Azazel. Azazel. Ese día de la expiación, tenía el sacerdote que hacer un sacrificio especial por sí y su casa, primero. Y luego cogía dos machos cabríos, o sea, dos cabros, y los paraba a la puerta del tabernáculo, echaba suertes. ¿Por qué tenían que ser los dos sanos? No podían tener defecto, porque uno de ellos iba a ser escogido por Jehová, no sabía cuál era. No se sabe, así que tenía que escoger dos completamente sanos. Un hombre escogido de la congregación llevaba al macho cabrío a Azazel al desierto, donde muere por inanición. O sea, una vez que el sacerdote hace la expiación con el macho cabrío escogido por Jehová, entonces viene, sale afuera, coloca sus manos sobre el macho cabrío escogido por Azazel y confiesa los pecados del pueblo. Y luego lo lleva al desierto, este hombre lo lleva al desierto para que muera por inanición. Algunas tradiciones dicen que cogían y lo empujaban para que se cayera rápido y muriera, porque era el que cargaba finalmente con los pecados ya expiados del santuario. Azazel, nombre que aparece solo en el libro de Levítico 16. Se ha pretendido que ese macho cabrío representa a Cristo, lo cual es imposible ya que no es sacrificado. El primero, escogido por Jehová, sí representa a Cristo, que es el que expía nuestros pecados. Hay un libro de la pseudoepigrafía llamado Primera de Enoc, el cual sí dice quién es Azazel. Miremos el capítulo 54, versos 4 y 5. ¿Para quién son preparadas estas cadenas de prisión? Y él me dijo, estas están preparadas para los ejércitos de Azazel, para que sean tomados y echados en el abismo de completa condenación, como lo ha ordenado el Señor. Noten ustedes que ya había en las tradiciones judías de que Azazel representa el enemigo de Dios, Satanás, en otras palabras. El fin del macho cabrío enviado a Azazel representa el fin de Satanás. Al concluir su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio preadvenimiento, Cristo ha de echar los pecados ya expiados sobre Satanás. Durante el milenio, el diablo tendrá que cargar con nuestros pecados y al final, cuando él sea destruido, el planeta será purificado por completo. Así que Azazel es el diablo. Y él tiene que cargar finalmente con los pecados del santuario celestial que son echados sobre él. Recuerden siempre, hermanos, que el hecho que se diga aquí que hay una expiación no anula que Cristo expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué ese hincapié que hace Hebreos sobre una sola vez? Porque el sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, una vez cada año.
O sea, que repetidas veces, todos los años. Pero Cristo iba a entrar solamente una vez. Una vez. Y va a salir de ahí cuando la obra quede concluida y venga firmemente por nosotros. Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual es por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Algunos teólogos rechazan la enseñanza de que el santuario del cielo tiene que ser purificado, alegando que no hay pecado en el cielo. Pero fue allí justamente que se inició el pecado con Lucifer. Aunque éste fue expulsado del cielo, su obra de instigación al pecado se trasladó a la tierra. En el nuevo pacto, el santuario del cielo es contaminado por los pecados nuestros. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiar el santuario celestial. Según Génesis 3:15, Cristo, la simiente de la mujer, habrá de herir en la cabeza a la serpiente que es Satanás. Al morir en la cruz, Cristo puso fin a la esclavitud del pecado y nos aseguró la salvación. Por ahí alguien dice que no existe el pecado. No, hermano, no. Cristo quitó el pecado en el sentido que Él pagó. El pago del pecado lo sufrió Cristo Jesús. Nosotros no tenemos por qué pagarlo. Ya Él lo pagó por nosotros. Nos aseguró la salvación total. Pero el pecado sigue todavía. Hay que seguir luchando, hermanos, y seguir dependiendo de Cristo para ser victoriosos. Hebreos 9, 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros a la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año, con sangre ajena. Y dice luego 12 y 14, pero este Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Muy lindo. Estos versos de la epístola a los hebreos han sido usados para contradecir a los adventistas que enseñamos que Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial en el año 1844. Vamos a ver eso después en otro tema. Sin embargo, ha de verse que Cristo, como Hijo de Dios y miembro de la divinidad celestial, se sentó a la diestra de Dios en el lugar santísimo, pero como sumo sacerdote del santuario, su obra desde el año 31 se limitó al servicio del lugar santo. En 1844, Él comenzó la última parte de su ministerio, la expiación final ante el Padre en el lugar santísimo. ¿Expiación de qué? Del santuario celestial. Dos fases de expiación. En el servicio del santuario terrenal había sacrificios diarios de expiación, pero el día de la expiación, Yom Kippur, se expiaba el santuario de los pecados acumulados del año. De igual forma, Cristo, aunque hizo un sacrificio de expiación completo en la cruz, habría de limpiar el santuario celestial de los pecados de todos nosotros. Él entró al santuario celestial una sola vez, al subir al cielo en el año 31. Saldrá de allí cuando el último nombre del libro de la vida sea juzgado. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y hoy, hermanos queridos, nosotros disfrutamos la salvación porque Cristo Jesús pagó, derramó hasta la última gota de su sangre en el cruz del Calvario para asegurarnos la salvación. El santuario celestial sí tiene que ser purificado. Miren bien, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, el santuario terrenal, fuesen purificados con estas cosas, sacrificios de animales. Empero las mismas cosas celestiales, el santuario celestial, con mejores sacrificios que esto, o sea, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que ese día de reconciliación, el día de expiación. Estamos viviendo en el día de la expiación, porque el año 1844 es el día, es un periodo de tiempo. Ya no es un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo de la expiación. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, sin relación con el pecado, será visto de los que le esperan para salvación. Así que este es bien claro que habla de la segunda venida de Cristo, que viene ya no a morir. No, alguien dice, si Cristo viene van a ser peor que antes. No, Él viene ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene ahora el día de venganza de Jehová. Él viene ahora a destruir sus enemigos. Él no viene a morir, no, hermano, no, sin ninguna relación con el pecado. Ya eso lo hizo una vez, hace 2000 años. Ahora viene a reinar.
viene a llevar su pueblo al cielo para ir con Él para siempre. La segunda venida de Cristo Jesús, que todos aguardamos, porque es el momento en que nuestro gran Rey Salvador Cristo Jesús vendrá a buscarnos para llevarnos con Él para siempre. Gloria a Dios. Estemos listos para encontrarnos con Cristo Jesús. El próximo tema lo hemos titulado El mensaje del juicio y está basado en el capítulo 10 de Apocalipsis. Veremos cómo esta profecía se entrelaza con los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. Será una interesante aventura. Dios les bendiga.